Hola chicos, ¿cómo están? Ya estamos grabando. Hoy día tenemos la sesión número 10 de la unidad didáctica reparación de equipos de cómputo. Mi nombre es Ronald Villar y quisiera iniciar esta sesión como siempre haciendo una retroalimentación y para eso voy a preguntar qué temas hemos visto la sesión anterior. ¿Alguien recuerda qué temas hemos tratado la clase anterior, chicos? El baristor. El Acerca del baristor. varistor, profesor. El baristor, profesor. Ya vimos También el el varistor. óxido de ferrita y los fusibles. Dime. Claro, vimos el varistor. Vimos los túneles de ferrita o óxido de ferrita o ferrita, ¿no? Y también hemos tratado sobre el tema de los fusibles, ¿cierto? Muy bien. Asumir que es un fusible. Es una lámina de metal. Ya, ¿qué hace esa laminita? ¿Qué hace la lámina, chicos? Nadie, chicos, pueden escribir si gustan. Protegen los componentes, dice Anthony. Claro, es una lámina de metal, ¿no? Cubierta por vidrio u otro material que puede ser eh, cerámica, que al elevarse la potencia de corriente, eh, esta se funde, ¿no? Se rompe y de esta manera, ¿no? Al romperse evita que la corriente se siga transmitiendo y por ende ha protegido a los otros componentes que se encuentren al otro lado del fusible, ¿no? En el otro extremo. Es como un puente, ¿no? Se rompe el puente, ya no pasa corriente. Eso es lo que hace un fusible, chicos. ¿Ya? Solo para recordarles. Hoy día vamos a ver otro componente, un componente electrónico, pero vamos a ver solamente de una manera global. No vamos a ahondar mucho en este componente. Y como están viendo ahí, pues se trata del selenoide, reactor, inductor o también se llama bobinas. Aquí estamos viéndolos o viéndolas, ¿sí? Hay varios tipos de bobina que vamos a encontrar en los diversos componentes, generalmente en las fuentes de impresoras, en fuentes de poder de computadoras y en fuentes de poder eh, de laptops incluso, o en adaptadores de laptops. Casi en cualquier adaptador vamos a encontrar bobinas. ¿Ya? En cualquier adaptador de corriente vamos a encontrar bobinas. Son comunes. Es muy común que encontremos bobinas, ¿no? Las bobinas son capaces de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Miren acá en el gráfico. En el gráfico estamos observando precisamente una bobina. Miren, esta es una bobina, ¿no? No es más que un alambre de cobre que está esmaltado, ¿no? O sea, es un alambre y para que no sea conductor, ¿sí? Externamente, ¿sí? Se ha esmaltado. Es como, digamos, se le ha puesto algo así como un pinta uñas, ¿sí? En todo el alambre, ¿no?
Y este alambre pues se les va curvando o bobinando y de ahí su denominación, ¿no? Se les va curvando. Entonces se les va enrollando, ¿no? Cuando no hay nada dentro, esto podría estar al centro, miren, esto podría estar al centro de ese enrollado. Pero como no hay nada dentro, se dice pues que esto es un bobinado, ¿no? Digamos, en donde circula corriente y cuyo núcleo al centro, acá, miren, en este lado, acá, cuyo núcleo es el aire, ¿no? Entonces, el núcleo en una bobina puede ser el aire. Uno de los núcleos puede ser el aire. Sin embargo, en esta foto, disculpen. Profesor, disculpe. Sí. Profesor, mi compañero Lisandro está esperando en sala, si lo puede aceptar, a ver. No veo a nadie en sala ahorita, qué raro. No, no veo a nadie en sala. Que vuelva a ingresar, por favor. Su internet debe estar con dificultad porque no está en sala, miren. A ver, ¿en qué estaba? Ah, ya, aquí en esta foto, por ejemplo, vemos que hay otro núcleo, miren. Este núcleo puede ser también de hierro, puede ser de ferrita. Aquí, por ejemplo, vemos, miren, que está enrollado en ferrita. Aquí está enrollado en ferrita. Entonces, ¿qué hace la bobina? La bobina es capaz de generar un flujo magnético cuando hacemos circular corriente eléctrica por esto, ¿sí? Si acá le ponemos corriente eléctrica y circula así de esta manera, ¿sí? Al circular, ¿no? Va a generar un flujo magnético, o sea acá, un flujo magnético. Esto es un flujo magnético. Entonces, al generar un flujo magnético, ¿no? Es allí donde se va a almacenar, digamos, energía, ¿no? Se almacena energía en forma de campo magnético. Y básicamente acá, ¿no? En este caso acá, en este lado, es donde se almacena. Eso hace la bobina. Entonces, hasta acá alguna pregunta, chicos. Entonces, vaya empezando su pregunta. Mientras que les digo esto, las bobinas son capaces de almacenar energía en forma de campo eléctrico, ¿no? Les dije. Y como podemos observar acá en la imagen, está compuesta de alambre de cobre recubierto de, ¿no? Recubierto de un esmalte. El campo magnético se concentra en el núcleo de la bobina. ¿Y cuál es el núcleo de la bobina? Precisamente esto de acá. Acá se concentra el campo magnético. Para eso entonces va a servir las bobinas. Preguntas ahora sí, chicos. Comenten, chicos, por favor. Una bobina también se le llama, a una bobina también se le llama inductor, ¿cierto, chicos? Entonces, si a una bobina le alimentamos con corriente que no varía, en otras palabras, con corriente directa o con corriente continua, ¿qué va a suceder? ¿No?
el voltaje inducido, ¿sí? El voltaje que le ponemos acá va a hacerse cero, ¿no? Aquí va a ser cero. ¿Por qué? Porque es corriente continua. Entonces, cuando a una bobina le inducimos corriente continua, ¿sí? El voltaje inducido es cero. Eso tienen que tener en cuenta. ¿Y por qué? ¿Por qué cero? Porque el campo magnético que se genera no varía, es una constante. Entonces, al ser una constante, no puede generar un voltaje inducido, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Si a una bobina lo alimentamos con corriente que no varía, su voltaje inducido va a ser cero. Su voltaje inducido va a ser cero. ¿Y por qué va a ser cero? Porque el campo magnético generado no varía. ¿Por qué no varía? Porque es una corriente directa, es una corriente continua. Como es continua, no varía, ¿no? Como no varía, ¿no? No se puede generar un voltaje inducido, pues, porque no varía. Solamente se genera voltaje inducido cuando varía, ¿no? Cuando varía. Entonces, cuando sucede esto, chicos, la bobina se comporta como un cortocircuito, ¿sí? Como un cortocircuito. ¿Cómo así? Digamos de que induces un voltaje X, ¿no? Y como no varía, eso siempre está continuamente ahí, sin variación, ¿no? Acá al centro de la bobina, ¿no? Se tiene un voltaje inducido de nada, de cero volt. Y por ende, pues, la bobina se comporta como un cortocircuito, decimos, ¿no? O sea, como hay diferencia de potencial que se unen, ¿no? Y hacen esto. Pero si a la bobina la alimentamos con corriente alterna, o sea, con corriente que sí varía, ¿no? No es constante, sí va a generar un voltaje inducido en el inductor. O la bobina, ¿no? Inductor, bobina es lo mismo. Y si genera un voltaje inducido, ese voltaje mediante ese voltaje se va a obtener otra corriente inducida, ¿sí? ¿Y por qué? Porque va a variar, ¿sí? Debido a que va a variar en el campo magnético. O sea, acá, en este campo que se está generando, va a haber variación. Entonces vas a obtener otra corriente, ¿no? Otra corriente inducida. Esa corriente inducida, ¿no? Puede ser de crecimiento o puede ser de decrecimiento o de disminución gradual. En otras palabras, puedes incrementar, ¿no? La corriente o puedes disminuir la corriente utilizando bobinas. Entonces, si trabajas con corriente alterna y tú usas bobinas, esas bobinas puede hacer que la corriente se incremente o la corriente disminuya. Y eso es la base de los transformadores. En los transformadores, su nombre lo indica, ¿no? Trabaja con corriente alterna y tú puedes disminuir la corriente, hacerla más pequeña o puedes incrementar, tener un transformador para elevar la corriente o tener un transformador para disminuir la corriente. En el caso de las fuentes, los bobinados de los transformadores ayudan a disminuir la corriente. En otras palabras, junto con otros componentes, ayudan a que la corriente que es elevada, que es una corriente de 220 voltios, ¿no? Se transforme a menores voltajes y a voltajes continuos, ¿no?
se transforman a 5 voltios, a menos 5 voltios, a 12 voltios, a menos 12 voltios, ¿no? Entonces, generalmente esos voltajes son transformados y se transforman gracias a las bobinas que hay en los transformadores, ¿no? Hablar del transformador ya es un mundo, pero esta vez solamente les quiero comentar que las bobinas ayudan a transformar la corriente. ¿Cómo ayudan a transformar la corriente? Almacenando, ¿no? Cuando le inducimos corriente acá, la almacena acá, generalmente al centro, como vemos en el gráfico, en forma de campo magnético, ¿no? En un campo magnético. Entonces, a esta, que se le puede llamar, a este fenómeno, ¿sí? Digamos, que se genera, se le llama flujo magnético. Acá hay un flujo magnético, entonces. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, chicos. Coméntenme, por favor. Y de bobinas también podríamos hablar incluso muchas horas. Lo que estamos viendo son simplemente la parte introductoria, una parte muy general sobre bobinas, ¿no? Muy general. De ahí se pueden hacer cálculos, n cálculos se pueden hacer con bobinas, cuánto debo bobinar, cuántas vueltas debo dar, etcétera, se pueden calcular, ¿no? Se pueden hacer un sinnúmero de cálculos con las bobinas. Pero bastaría de que me aprendan que si inducimos corriente continua a una bobina, digamos, el campo magnético no va a variar. Si le ponemos corriente alterna, el campo magnético va a variar y esa variación puede ser para elevar la corriente o para disminuir la corriente. Básicamente con eso me es suficiente que aprenda. No hay problema, Milagros. Ahora, ¿dónde usamos las bobinas? Me están preguntando. Pues lógicamente, como ya les había mencionado, principalmente en transformadores. Cuando tenemos transformadores, ahí vamos a encontrar bobinas. Por ejemplo, acá voy a mostrarles un transformador de una fuente de poder. Bueno, uno, varios. Y ahí vamos a ver bobinas. Por ejemplo, acá hay un transformador. Este es un transformador. Hay varios en realidad, pero este es el más grande. Miren este. Dentro tiene bobinas. Más o menos por acá, que está protegido con plástico, tiene bobinas. Voy a tratar de mostrarles con la otra camarita para que así ustedes puedan observar mejor, ¿no? A ver. No sé si, por ejemplo, acá, la cámara, ya estamos con la camarita y vamos a observar. Por ejemplo, acá observamos una bobina. Esta es una bobina. ¿Ven? Acá hay una bobina, acá hay otra bobina. No sé si logran ver. Ahí hay dos bobinas, ¿no? Sí, profesor. Ya. Ahora, acá hay un transformador. Miren, este es un transformador. Y ese transformador también tiene bobinado. Ese transformador grande tiene bobinado. ¿Ya? Entonces, cuando se quiere transformar la corriente, por ejemplo, vamos a usar transformadores y los transformadores tienen bobinados. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se utilizan, chicos, estos inductores, ¿no? Que generan flujo magnético. ¿Para qué? Si utilizo con corriente alterna, que es la corriente por default que utilizamos,
va a ser pues para disminuir o aumentar, ¿no? Hay transformadores de corriente a mayor voltaje, o sea, de un voltaje pequeño lo elevan, ¿no? Entonces esos elevadores utilizan bobinas. ¿Cómo así? Por el número de vueltas. Se dividen en dos partes generalmente, ¿no? Y una parte tiene un número de vueltas, el otro número de vueltas. Entonces, entre números y vueltas de uno y otra parte, hacen que esta corriente se pueda incrementar o se pueda disminuir. Así de sencillo, así de manera general, ¿no? Ahora, también lo usamos acá, miren, por ejemplo, en impresoras, en fuentes de impresoras, por lo general vamos a tener esto, ¿no? Cuyo núcleo acá, ¿no?, es la ferrita. También acá se genera campo magnético. Pero acá ya no eleva, no, digamos, no es que vaya a elevar ya. Sí se genera un flujo magnético, pero lo que pasa es de que ya más que todo lo utilizo para evitar ruidos en la corriente. Más que todo para eso. Se genera un campo magnético también acá. Y siempre el cable, como ven, en este caso acá está protegido por plástico, ¿no? Y acá, por ejemplo, en esta que estoy señalando, y en esta también, no es que esté libre el cobre. Lo que pasa es de que está esmaltado, está protegido por un esmalte, ¿ya? Y acá también está protegido, miren, es como una forma cilíndrica y está protegido. Los hay de varios tipos, no son los únicos, pero estos son los más comunes. Estos tres son los más comunes que nosotros vamos a encontrar, ya sea en fuentes de poder de impresoras, en fuentes de poder de computadoras. De este tipo, de este bobinado, vamos a encontrar también en adaptadores de corriente o fuentes de poder de laptops o cualquier otro, de monitores también, ¿no? Siempre vamos a encontrar bobinas. Cuando el transformador es grandecito, siempre van a poner una bobina. Y si no, los fabricantes van a echar mano de otros componentes electrónicos para transformar, no solamente las bobinas, también hay otros que transforman. Pero las bobinas son bastante usadas en la transformación de corriente, ¿ya? Eso quisiera que quede claro. Hay dos terminologías para la inductancia y reactancia en las bobinas, ¿no? Por eso se llaman inductores. O también, como habíamos puesto acá, ¿no?, muchos denominan reactor. Entonces eso nos conlleva a explicar dos terminologías. Es bastante, he tratado de resumir, es bastante grandecita el concepto, digamos, pero yo les diría una cosa. Inductancia es la oposición de los cambios bruscos de la corriente eléctrica, ¿no? Cuando se opone a los cambios bruscos de la corriente eléctrica, llamámosle inductancia. O sea, cuando hablamos de inductancia decimos que la bobina se comporta de manera similar a un capacitor o a un condensador electrolítico. Por ende, la reactancia también es la oposición al paso, pero de una corriente alterna. La oposición al paso de una corriente alterna la vamos a denominar reactancia. Digamos de que se comporta de manera similar a una resistencia, ¿no? Entonces, en cuanto se opone al paso de la corriente, ¿no? Cuánto dice alto, eso es reactancia, ¿no? De otro modo, también pueden leer esto, ¿no? Podrían leer esto. Otra cosa que quisiera comentarles es que mientras más vueltas tenga la bobina, tenga más vueltas de ese alambre recubierto con esmalte tenga la bobina, la inductancia es mayor. Eso tienen que recordar. Más vueltas, inductancia mayor.
Cuando tiene menos vueltas, como por ejemplo en este caso solamente tiene 2 vueltas, la inductancia es menor. Entonces, y lógicamente el campo que es el campo que se genera, ¿no? El flujo magnético es menor también, ¿no? Es menor. Eso tienen que tener en cuenta. Por ahí también van a encontrar otra terminología que es la reactancia inductiva, ¿no? La reactancia inductiva es propia de estos elementos, de estas bobinas. Reactancia inductiva se llama. Además de esto, debo decirles que la reactancia capacitiva es propia de los condensadores. Entonces, cuando hablamos de reactancia, porque creo que también les dije reactancia en capacitores, ¿no? Pero esa es una reactancia capacitiva. Cuando es una reactancia capacitiva, cuando hablamos de ese término, nos estamos refiriendo a los condensadores. Y cuando hablamos de una reactancia inductiva, nos estamos refiriendo a las bobinas, ¿no? Eso tendrían que recordar, ¿no? Cuando yo digo reactancia inductiva, ya, la reactancia propia de las bobinas. Cuando digo reactancia capacitiva, ya, es la reactancia, o sea, la acción de ofrecer oposición al paso de corriente alterna, pero sería en este caso reactancia capacitiva de los condensadores, ¿no? Ambos ofrecen reactancia, ¿no? Oposición, mejor dicho. ¿Qué más? A ver. Por último, tienen que recordar que el inductor almacena energía en su campo magnético, ¿sí? Mientras un capacitor almacena energía en su campo eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, este almacena energía en su campo eléctrico, porque este está conformado en el centro, hay un material dieléctrico, ¿cierto? Y ahí hay un campo eléctrico. Entonces almacena energía en su campo eléctrico. Y una bobina como el que les mostré, ¿sí? O como estaban viendo anteriormente, voy a mostrarles nuevamente esta bobina que van a ver ahorita, esta de acá. Profesor, tengo una pregunta, profesor. ¿Sí? Energía en su campo magnético. Preguntas. Profesor, tengo una pregunta. Preguntas. No, ¿el campo eléctrico y el campo magnético es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo campo eléctrico ni que campo magnético. En este caso, por ejemplo, el campo eléctrico, digamos, acá, en estas dos polaridades, acá y acá, ¿no? Esta es la polaridad positiva y esta es la polaridad negativa, ¿cierto? Acá se almacena dentro de este componente, ¿sí? Una parte es positiva y otra parte es negativa, ¿cierto? Esta es positiva y esta es negativa. Entonces, acá el hecho de que este almacene energía, ¿no? Lo va a hacer en su campo eléctrico. ¿Dónde está el campo eléctrico? Dentro de esto. En cambio, en una bobina, ¿sí? No hay nada dentro, generalmente no hay un químico, ¿sí? Por ejemplo, acá no hay un químico, solamente hay vueltas. Y estas vueltas, acá se genera un campo magnético. No hay nada físico en donde esté guardado la energía. Acá miren, por ejemplo acá, por eso la representación, como que estuviese en el aire, ¿sí? Hay un magnetismo ahí, hay una atracción, pero entre esa atracción ahí se guarda, digamos, se genera un flujo magnético.
Pero ¿cuándo se genera el flujo magnético? Solo cuando se le induce de corriente eléctrica, cuando se le inyecta corriente eléctrica, cuando se le hace circular corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú quitas la corriente eléctrica de acá en una bobina, ¿sí? ¿Qué pasa? El flujo magnético disminuye, ya no tendrá estas ondas, no tendrán 3 ondas, tendrá solamente 2, luego 1, hasta que queden nada, hasta que queden 0. ¿Sí? Ni bien quitas esto, se demorará unos segundos tal vez, dependiendo del bobinado, y esto va cayendo. ¿Por qué? Porque solamente es un flujo magnético. En cambio, cuando tú guardas o hay un componente que guarda energía en su campo eléctrico, por lo general, tú lo puedes mantener ahí. Se mantiene y se puede mantener incluso por un periodo prolongado. Podríamos comprobar, por ejemplo, miren, si una bobina, digamos, le inducimos de corriente alterna, ¿no? Genera un campo magnético, ¿no? Y una variación de corriente. Pero si tú quitas esa corriente que la has inducido, ¿no? Digamos, a la bobina, ¿no? Esta va a perder su campo magnético, ¿no? Pierde, poco a poco pierde. Conforme pasan los segundos, un segundo por lo general, si es que se trata de las bobinas que hemos visto, pierde. O sea, se hacen cero, prácticamente es un alambre dando vueltas, nada más, ¿no? Nada más. Se queda así, tal cual, no hace nada. Pero en cambio, si a este condensador electrolítico le inducimos corriente, ¿no? Voy a inducirle corriente con esta batería de 9 voltios, ¿no? ¿Qué va a suceder? La batería, ¿no? Lógicamente va a perder voltaje, ¿no? Va a disminuir su voltaje y este se va a cargar. Ahorita ya está cargado, por ejemplo, ¿no? Ya está cargado. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta? Porque si mido con un voltímetro va a medir algo, pero en un segundo está. No es que tenga carga como una batería, ¿no? No es que tenga carga como una batería. En un segundo alumbrará de repente, ¿no? Y luego ya no va a alumbrar. Ya, ¿sí? Si es que le ponemos un LED, por ejemplo. Voy a ver si tengo un LED y lo comprobamos, ¿ya? Acá se supone que debe estar la energía, ¿sí? En forma de campo eléctrico, ¿cierto? O sea, acá queda almacenada. A ver, vamos a ver si es que es cierto. A ver, no sé si tenga por acá. Acá creo que tengo. A ver, miren. Acá, ¿esto qué es, chicos? ¿Qué es esto? Lo vimos antes, en sesiones anteriores. ¿Recuerdan qué es o no? ¿Alguien recuerda? LED. Diodo de emisión de luz. Claro, Diodo de emisión de luz. emisión de luz. Es un diodo LED, ¿cierto? Es un diodo de emisión de luz. Entonces acá donde, ¿y cómo me fijo cuál es el negativo? Dentro, no sé si ustedes ven, dentro hay una parte más gruesa, digamos, ¿no? La parte más gruesa es el negativo y la parte más fina es el positivo, ¿no? Esto porque las patitas están iguales, ¿no? Cuando están iguales, lo identifico por eso. Dentro. ¿Qué pasa si yo le pongo 9 voltios? ¿No? Probablemente se quemen porque estos son de 3, 5 voltios. ¿Sí? Se quemen. Entonces, no lo vamos a poner directo, pero sí lo podemos poner acá. ¿Sí? Y ojalá se note. Me dicen si se nota, voy a tratar de apagar mis luces. Y me dicen si se nota. Aunque no varió mucho. Me dicen si se prende, ¿eh? A ver, voy a entonces colocar
el positivo acá. Y estén atentos, ¿ah? ¿Logran ver o no? Sí, profesor. Si logran ver, miren si están viendo. Me dicen si están viendo. Pero estén atentos a que se debe prender. ¿Prendió o no? Sí. ¿Se- Sí, nota? prendió. Sí, profesor. Sí, prendió. ¿Y prendió Sí. cuántas veces? Si es que ha prendido. Dos. Ah, ya, entonces sí lo han visto. Y miren, si sigo, ya no creo que prenda. Bueno, prendió creo que una vez más, pero finito, no sé si lograron ver. Y ya no más, ¿ve? Ya no prende más. ¿Por qué? Porque acá, la energía, ¿sí? Se había guardado en el campo eléctrico. ¿Sí? Miren, por más que ya dejé de inducir, aquí está guardado. En cambio, en las bobinas, si dejo de inducir, pierde todo eso. Si ya no induces corriente, ya no transforma. Si es que la bobina está en un transformador, en otras palabras. Simplemente es un poco de alambre enrollado. ¿Cuándo funcionan las bobinas? Cuando le pones corriente y generalmente alterna. Generalmente alterna. Porque cuando es continua, se hace cero. ¿No? Se hace cero. También se usan en corriente continua, pero ya es hablar de otras aplicaciones. ¿No? Nosotros más lo vamos a encontrar cuando induce corriente, cuando se induce, se pone, se aplica corriente alterna. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Coméntenme. ¿Ese campo magnético puede llegar a malograr otros componentes, profesor? ¿Qué ¿No? genera? Bien, ¿malograr qué? ¿El campo magnético puede llegar a influir en otros componentes? Sí, sí influyen. Por eso que, digamos, una de las formas de que no interfieran mucho con otros componentes es de que está esmaltado. ¿Sí? Está esmaltado, justamente para evitar interferencia. Y también para que los electrones no se pasen de aquí a acá, por ejemplo, o de aquí a acá. ¿Sí? De una a otra se pasarían directo. Entonces, para que no se pasen directo y para que los electrones sigan el camino, ¿sí? Sigan el enrollado, entonces se esmalta esto. Si no, se pasarían de acá a acá nomás y irían por este camino corto, ¿no? Así irían los electrones, que van a estar dando vuelta y vuelta. Pero el hecho de esmaltarlos hacemos de que se obligue a que circule la corriente ahí. Entonces, al hacer eso, se genera un campo magnético. Cuando estas bobinas que no tienen núcleo, en donde el núcleo es el aire, por decirlo de alguna forma, son de baja inductancia. Son de baja inductancia. Y estas, por ende, van a operar en altas frecuencias nada más. ¿Ya? Solo con altas frecuencias. Cuando las bobinas tienen núcleo de hierro, por ejemplo acá vemos que tienen núcleo de hierro. ¿Sí? Las bobinas tienen núcleo de hierro y ya no es el aire, ¿no? Entonces ahí son de mayor inductancia. Son de mayor inductancia. Cuando tienen núcleo de hierro se dicen que son bobinas de mayor inductancia. Y pueden operar a bajas frecuencias. Operan a bajas frecuencias, acuérdense de eso. Bobinas con núcleo de hierro son de mayor inductancia y operan a bajas frecuencias. Cuando las bobinas son como estas que estamos viendo acá y que las vemos también en algunas fuentes de poder, aunque en las fuentes de poder más lo vemos de hierro, pero también en fuentes de poder de impresoras, Brother, por ejemplo, he visto que tienen bobinas con núcleos de ferrita, así como esta que estoy señalando. Ahí son de alta inductancia con menor tamaño. ¿Qué quiere decir? Son como las que operan con núcleo de hierro, pero las de núcleo de hierro generalmente son más grandecitas. Estas son de alta inductancia, pero el tamaño de las bobinas es menor, es más pequeño. Prácticamente se le pone el núcleo de ferrita, ¿no? Para
digamos, hacer más pequeña la bobina y tenga la misma inductancia que una con núcleo de hierro. ¿Sí, chicos? Ahora, las bobinas tienen diferentes símbolos, ¿no? Cuando vemos simplemente un alambre y luego algo así como una M, pero con un bastoncito más, y luego un alambre recto, ¿no? Cuando vemos esta representación, estamos refiriéndonos a las bobinas con núcleos de aire, ¿no? Bobinas con núcleos de aire, o en otras palabras, bobinas de baja inductancia. Cuando vemos lo mismo, el mismo símbolo, pero con dos líneas en la parte, dos rectas en la parte superior, ¿no? Estamos refiriéndonos a las bobinas de núcleo de hierro, o sea, a las bobinas de mayor inductancia. Cuando vemos este símbolo con una línea pero entrecortada, estamos hablando de bobinas de alta inductancia con menor tamaño, ¿no? Incluso pueden ser de este mismo tamaño, ¿sí? Como vemos en la imagen, ¿sí? Pero esta tiene una inductancia intermedia y esto tiene una alta inductancia, ¿no? Recuerden que a mayor bobinado, mayor vuelta, mayor inductancia, ¿sí? Ahora yo les pregunto, en la foto, ¿cuál tiene mayor inductancia? ¿La que tiene el núcleo de color verde o la que tiene el núcleo de ferrita? Profesor, disculpe, pero ya ando con la otra clase, ya doy un cuarto de eso. Ya, chicos, listo. Entonces, ahora sí, pongan presente, por favor, y nos vemos. Con esto terminamos. Pongan presente y nos vemos la próxima sesión, chicos, ¿ya? Un abrazo a todos. Ahí tienen una tareita, ya tienen un foro también. No olviden contestar. Nos vemos, chicos. Cuídense. Profesor.